Este letrero dice que aquí empezó todo. America's First Pizzeria, establecida en 1905. Behind the bar. El problema con la historia de la pizza es que es mucho más compleja y mucho más interesante que lo que dice este letrero a mis espaldas. Y sobre todo, la del barrio que la creó. El plato que conquistó América no tenía dueño. Entre 1880 y 1920, más de 4 millones de italianos cruzaron el Atlántico. La mayoría venía del sur, de Sicilia, Calabria, Campania. No eran viajeros, eran personas que habían agotado sus opciones. Llegaban clasificados, catalogados, muchos con sus nombres mal escritos en los registros de llegada, y el primer acto de América sobre ellos era reducirlos a un papel. En 1891, en Nueva Orleans, inmigrantes italianos fueron víctimas del linchamiento masivo más grande en la historia de los Estados Unidos. 11 hombres, una multitud y ningún responsable condenado. Llegar a América no era una garantía, era una apuesta. Y aún así, seguían llegando, porque lo que dejaban atrás era aún peor. En algunos casos, la población entera de un pueblo del sur de Italia terminaba viviendo en la misma cuadra de Nueva York. A veces en el mismo edificio, traían sus costumbres, sus rencores, sus santos patrones. Los italianos del sur tenían una palabra para eso: campanilismo, lealtad a quienes viven al alcance de las campanas de tu iglesia. En Mulberry Street se convirtió en una estrategia de supervivencia. En 1910, Little Italy tenía casi 10,000 italianos en poco más de 2 kilómetros cuadrados. Más del 90% del barrio era de origen italiano. No había espacio, no había privacidad, no había calefacción en invierno ni agua corriente en muchos edificios. La tasa de mortalidad infantil entre los niños inmigrantes italianos era 50% más alta que el promedio de la ciudad. El periodista Jacob Riis los fotografió, los mostró al mundo, y lo que expuso no fue solo la miseria, fue el sistema que la producía. Y aún así, el barrio funcionaba. Los hombres construían el metro, descargaban barcos, las mujeres hacían flores artificiales en casa, pieza por pieza, los niños lustraban zapatos o vendían periódicos. Todo el mundo producía algo, no había otra opción. Dentro de Little Italy, distintos grupos regionales se instalaron en sus propias cuadras. Los de Campania en Mulberry, los sicilianos en Elizabeth Street y los calabreses en vivían juntos, pero separados. Igual que en Italia, el barrio era un archipiélago de pueblos trasplantados. En algún momento entre 1897 y 1905, alguien encendió un horno de carbón en un local de Spring Street y empezó a vender pizza. La historia oficial dice que fue Gennaro Lombardi. Los archivos dicen que quizás fue Filippo Milone, quizás Giovanni Santillo, quizás los tres, uno después del otro. Lo que sí sabemos es para qué servía ese lugar. Los clientes eran obreros de las fábricas cercanas. Compraban la pizza envuelta en papel, atada con un hilo. No había mesas, no había sillas. Se comía parado en la calle. Las mesas no llegaron hasta los años 30. En Nápoles usaban hornos de leña y mozzarella de búfala. En Spring Street usaron lo que había: carbón, que era mucho más barato, y leche de vaca, porque los búfalos no cruzaban el Atlántico. No fue una elección estética, fue una adaptación de supervivencia, y fue ese ajuste, ese accidente, el que creó la pizza americana. El barrio que creó la pizza ya no existe, pero el horno sigue encendido. Algunos de los que trabajaron en ese local de Spring Street abrieron sus propios lugares. Totono Pero abrió Totonos en Coney Island en 1924. John's Pizzeria en el West Village y Frank Pepe en New Haven, Connecticut. No fue un restaurante, fue una escuela, y sus graduados cambiaron Nueva York. Y llegó la Segunda Guerra Mundial. Soldados americanos estacionados en Italia buscaron pizzerías, y en gran parte del país no encontraron ninguna. La pizza era todavía un fenómeno del sur, del Nápoles pobre. El resto de Italia no la conocía. Cuando esos soldados volvieron a casa, la querían, la buscaban, y de repente, un plato de inmigrantes pobres era lo que el héroe de guerra quería comer. Ahí cambió todo. De Spring Street a las cadenas nacionales, de carbón a gas, de fior di latte a mozzarella procesada. Cada adaptación la hacía más accesible, cada adaptación la alejaba un poco más de lo que había sido.
Hoy hay 61,000 pizzerías en los Estados Unidos. Los americanos comen 100 acres de pizza al día. Es una industria de $30,000 millones. Y todo eso empezó con un horno de carbón, sin mesas y pizza envuelta en papel. Esta es la margarita, una pizza muy simple, tomate, queso, albahaca. Fue la que trajo a la gente que no tenía nada y se convirtió en el símbolo de absolutamente todo. Mientras el mundo inventaba la pizza de pepperoni, la de pollo barbecue, la de piña, Lombardi's se quedó aquí, en 1905. Y eso es también una decisión, quedarse cuando todo cambia a tu alrededor. En 1984, Lombardi's cerró, no por falta de historia, por falta de dinero. La institución que según la leyenda nunca había cerrado, cerró. El mito sobrevivió al restaurante. 10 años después, el nieto de Gennaro y su amigo de infancia reconstruyeron el horno de carbón ladrillo por ladrillo, incorporando piezas del original, abrieron a una cuadra de distancia. No era el mismo local, era el mismo horno, y eso era lo que importaba. La narrativa popular dice que Chinatown se comió a Little Italy. Yo creo que eso no es del todo cierto. La principal fuerza de la desaparición de este barrio no fue la expansión de otro, sino fue el éxito de los italianos mismos. Los italianos de segunda y tercera generación se convirtieron en médicos, abogados, contratistas y se mudaron a casas con jardín en Long Island, New Jersey, y el sueño americano funcionó, y eso los sacó del barrio que los había hecho posibles. En 2010, el censo de los Estados Unidos confirmó lo que el barrio ya sabía. No había una sola persona nacida en Italia viviendo en Little Italy. Hoy, Little Italy son 4 cuadras de Mulberry Street con menús en inglés, banderas decorativas y colas de turistas. Lo que queda ya no es un barrio, es la memoria de él. El dueño de Lombardi's creció en este barrio y recuerda cuando todos se conocían, cuando la gente dejaba las puertas abiertas y cuando sacaban las sillas para tomar la tarde. Hoy, afuera hay turistas de 12 países distintos esperando una mesa. La pregunta no es ¿qué le pasó a Little Italy? La pregunta es ¿qué significa que Lombardi's sea lo único que sobrevivió? El barrio desapareció porque funcionó, y eso es lo que nadie te cuenta. Vamos a ordenar 2 platos. El primero, un clásico de Lombardi's, una tomato pie, y el que muestra dónde llegó, una clam pie. La margarita, el plato que trajo la gente que no tenía nada. Tomate, queso, albahaca, cocina povera elevada a símbolo. Y esta, la white clam, es lo que Lombardi se permitió ser cuando el barrio cambió. Sin tomate, más sofisticada. Las almejas vienen de las costas de Nueva Inglaterra y el ajo es el mismo de siempre. Hay algo que le pasa a quien viene aquí y lo sabe. No estás comiendo pizza, estás comiendo una decisión que alguien tomó hace 120 años. Encender un horno y adaptar lo que tenía para alimentar un barrio que el resto de la ciudad prefería no ver. Esa decisión se replicó 61,000 veces en todo el país. Cruzó océanos, se convirtió en el plato más consumido del mundo y el horno donde empezó sigue aquí, en Spring Street. ¿Cómo cambia un inmigrante la cultura para siempre? Definitivamente, no con un monumento, no pidiendo permiso, sino con un horno, cocinando a las 6 de la mañana para el obrero y para el tenor. Y con generaciones de hijos que ya no necesitan volver porque ya llegaron. Detrás de cada bocado hay una historia, y esta fue la de Lombardi's.